Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13 y por acompañarnos en estas conversaciones nocturnas. Soy Ernesto Rivera. La cultura es la sonrisa, dice el crooner León Gieco en una de sus canciones más emotivas. La cultura es la sonrisa con fuerzas milenarias. Ella espera malherida, prohibida o sepultada, a que venga el Señor tiempo y le ilumine otra vez el alma. Así es la cultura, es la sonrisa, aunque a algunas personas les parezca superflua o postergable. Por eso, esta noche invité a una señora de la cultura, una artista multifacética, muy talentosa, escritora, poeta, actriz, promotora cultural y desde hace unas semanas Premio Nacional de Cultura Magón, que es el mayor reconocimiento que otorga Costa Rica a sus mejores artistas. Buenas noches, bienvenida a 13 Costa Rica Noticias, Arabella Salaverry. Encantada, Ernesto, es un gusto estar con ustedes, es un gusto compartir con Canal 13, que en algún momento también nos abrigó con algunos proyectos, así que es un poco como estar en la casa. Muchísimas gracias por recibirme. Bueno, Arabella, felicidades ahora públicamente por este premio gigante. Realmente es muy bueno que se honre a los artistas, que se los nombre y se los homenajee. Sobre todo cuando muchísimos artistas están pasando momentos muy duros y con muy poco acceso a mostrar sus creaciones. Realmente son momentos muy difíciles para el arte y muy preocupantes también, porque bueno, hay diversas opiniones sobre lo que significa el arte, sobre lo que significa la cultura, y se pierde de vista que es el motor fundamental que mueve a un pueblo. Es el alimento en todo sentido para una población. Así que sí, han sido años... Yo diría que es una constante. El trabajo del artista es un trabajo muy en solitario, muy poco reconocido, y también se aúna a esto todo el tema de la pandemia, que fue tan serio para todas las personas que trabajan en el arte. Así que yo opino exactamente igual que usted, han sido años muy duros. Algunos nos hemos salvado por edad porque no estamos ya como tan dependiendo del contexto del social, sino que estamos más trabajando en solitario, pero igual creo que nos hace falta el abrazo, nos hace falta la presencia del otro en nuestro quehacer. Cada presentación de un libro, por ejemplo, es como un abrazo muy intenso que se realiza. Y al estarnos vedados, pues realmente se siente mucha pena emocional, y para muchas personas es un tema de sobrevivencia también, lo que ha significado esta etapa. En su caso, este premio Magón es un reconocimiento a una larguísima trayectoria como escritora, como poeta, como actriz. Usted tiene 14 libros publicados, ha ganado el Premio Nacional de Literatura en 2 ocasiones. La pregunta para conocer un poco más a la persona, ¿cómo fue que comenzó a escribir? Bueno, yo fui una niña bastante solitaria, he de confesarlo. Mi primera infancia pasó entre Puerto Limón y San José, con una madre divorciada que no todo el tiempo me podía tener al lado, así que pasaba épocas con una tía, épocas con otra, épocas con mi madre, y posiblemente todo eso me marcó bastante, y había mucha intensidad de por medio, que se necesitaba un canal para manifestarse, y ese canal pues yo creo que fue la literatura. Comencé a escribir muy jovencita, a los 14 años creo ya había publicado en alguna revista cultural del Ministerio de Educación, creo que se llamaba algo así como Piénsame o Escríbeme, ¿no? En este momento no lo recuerdo muy bien, pero bueno, incluso eso fue antes de mi ingreso al Conservatorio Castella, que fue el espacio donde
yo tuve, digamos, la esplendorosa posibilidad de incorporarme a todo lo que me interesaba en el campo del arte, tanto a la poesía como al teatro, como a la gestión cultural, porque desde esa época hacíamos muy fuertemente gestión cultural. Don Arnoldo Herrera, ese hombre maravilloso y espléndido, al que le agradezco profundamente la acogida, siendo yo una adolescente también pues muy conflictuada, muy sola, encontré en el Conservatorio Castella mi casa y en el afecto y la guía de don Arnoldo también una figura que nos marcó como a todos los que hemos pasado por el Conservatorio Castella de una manera muy intensa. Qué bueno que traiga esa figura de don Arnoldo Herrera y del Castella, que dejó una huella tan intensa en toda la gente de la cultura, en muchas generaciones de artistas. Ahora, Arabella, la palabra escrita es una doble piel que acompaña y evoluciona con el artista. ¿Cómo siente esa evolución en su obra? ¿Qué la une y qué la diferencia de aquella escritora inicial? Bueno, yo creo que tengo la gran suerte de no tener que avergonzarme de las primeras cosas que escribí. Son muy intensas, hay mucha preocupación ontológica, se asoma algo de preocupación social, pero realmente no tengo que meterlas en el cajón de la basura. Sí pienso que me he ido decantando en el sentido de que ha sido un proceso con la palabra de ir buscando lo esencial, yo digo que es un poco como el trabajo del escultor, que puede empezar un árbol con un hacha y tiene que terminar prácticamente con el bisturí. Así es mi proceso de trabajo con la palabra. Yo comienzo esbozando algo muy, de una manera tal vez hasta burda, y poco a poco, y en realidad es el proceso que más disfruto. Y en esta última etapa, estoy como haciendo un proceso de decantación de la palabra. Yo quisiera como llegar a lo mínimo para poder decir lo máximo. Tal vez esa es la principal diferencia entre mi producción, digamos, de adolescencia y de primera juventud y la de esta tercera o cuarta juventud. Bueno, me parece muy bien las dos cosas. Primero, que no reniegue de su voz inicial y además, qué interesante esto de ir concentrándose y de ir puliendo y a la vez de ir centrando la voz en la capacidad máxima de expresión de cada palabra, del sentido. Tal vez en ese sentido yo lo había amenazado con un poema. Me voy a permitir leerle uno que creo que viene como anillo al dedo. Una amenaza que además vamos a disfrutar enormemente. ¿Cómo se llama? Solo en la palabra. Solo en la palabra me alimento. Solo en el destierro del silencio. Ante las hojas vacías me redimo. Solo de palabras. Solo en la palabra, en la sílaba, la letra, en el hospitalario esquema del vocablo, para compartir con las exhaustas, las que habitan el país de la clausura, las que no saben cómo se deletrea el término futuro. Solo de palabras, en la bofetada abierta a los silencios, solo en la palabra me restauro. Yo creo que eso define un poco mi comunicación con la palabra, mi posición ante la literatura, y también porque
expresa esa preocupación que ha sido una constante, que es darle voz a todas las mujeres que no tienen voz. Qué interesante esto que dice, porque muchas veces la gente pierde de vista que somos esencialmente lenguaje, que el lenguaje nos define, la manera en que hablamos, las cosas de las que hablamos, y usted pone la mirada, pone la luz, el ojo en el tema de lo femenino, ¿verdad? En este espacio que muchas veces no ha tenido las posibilidades de difusión o de acceso al público que ha tenido las voces masculinas. Es una preocupación que he tenido yo de manera permanente. Pasé prácticamente 25 años muy fuera del espectro de lo público, dando clases, sí haciendo teatro eventualmente, pero todo mi impulso creador estaba muy reprimido por los temas que habitualmente nos convocan a las mujeres, como son la crianza de los hijos, la familia. Cuando supero esa etapa, pienso en todas las mujeres que están en la misma condición y que muchas veces no tienen acceso a poder expresar lo que son íntimamente o sus impulsos creadores, llámese lo que sea, poesía o bordado, pero que no tienen ese tiempo para ser ellas mismas. Y entonces se transformó eso en una preocupación permanente que ha permeado todo lo que he estado escribiendo, los recitales que he hecho, las puestas en escena. Todo esto ha sido una constante durante todos estos casi 30 años últimos, que han sido un soplo, pero bueno, eso dice el tango, ¿verdad? Exactamente, estamos conversando con la actriz y escritora y flamante Premio Nacional de Cultura Magón, Arabella Salaberry. Arabella, le propongo que veamos el tráiler de una película muy querida por el público costarricense, en donde usted actúa en un papel realmente delicioso, y luego conversamos sobre eso. Claro que sí. Me permito solicitarles un minuto de silencio. Víctor, ¿cuál es tu proyección de vida? No sé. Unos 10 o 15 años. Usted se va a pasar todo ese tiempo sin coger. ¿A dónde andaba, huevón? Desde las 3 de la tarde estoy tratando de contactarlo. ¿Qué pasa? ¿Bailando en Crepúsculos? Parece que no tiene una idea clara de juego. Carvajal busca quien se le abre. Pobre la pelota para Kinder Mora. Me dijiste en clase que íbamos a bailar. Eugenio, yo sinceramente le agradezco su disponibilidad, pero la verdad yo he bailado con usted y no sabe llevar. Sí que traigo las reglas de concurso. Qué interesante, el baile de la colilla es el único curso de baile para adultos mayores. Eugenio, ¿usted ya conocía de este concurso? No, estoy leyendo. ¿Quién le dijo que a mí me interesa bailar con usted? Pero hey, por lo menos la próxima vez me invitan, que no solo me llaman para ser chofer designado, ¿verdad? Esta película es de una emotividad bellísima. Cuéntenos, ¿cómo fue la experiencia de filmar El baile de la gacela? Fue muy interesante. Iván Porras es un director delicioso, para resumirlo. Es una persona que tiene muy claro lo que quiere, lo que necesita de los actores, y tiene una placidez maravillosa para permitir que todo fluya como tiene que ser, porque el trabajo en cine es muy demandante, en el sentido de que muchas veces hay un final de una escena muy dramática y luego hay que filmar una parte de una escena que es muy jocosa,
y hay que poder tener la adaptabilidad para cambiar los estados de ánimo, para cambiar la circunstancia emocional que mueve al actor. Iván logró que se diera de una manera tan natural y tan hermosa. Yo realmente quedé muy agradecida con mi participación en el baile de la Gacela. Y bueno, ahí además me tocó ver a un queridísimo amigo que falleció hace un año, Mariano González, con quien nos unió una relación de, no sé, 40 años, de mucha productividad artística. Y está mi queridísimo Mariano. Pero bueno, creo que una de las cosas más interesantes que tiene el baile de la Gacela es que hay un mensaje muy claro que se quiere dar. Hay una posición del director ante la vida, llámese ideología, llámese como se quiera llamar, pero es fundamental para cualquier creador tener justamente esa posición clara. Yo creo que eso en el arte es fundamental. Y a partir de eso las cosas fluyen, ¿verdad? Hay también una reivindicación de una etapa de la vida que usualmente es negada o colocada en un cliché en donde, saliendo de la etapa de la producción económica, se termina las posibilidades de ser feliz, las posibilidades de interactuar con otros, de disfrutar. Y la película trae una vitalidad muy, muy rica de imaginarse esa etapa de la vida. Así es. En lo personal yo me he liberado porque creo que, como le comentaba antes, comencé mi proceso casi a los 50 años. A pesar de que escribía desde la adolescencia y que se me publicó en espacios muy importantes a los 16 años, no me asumí como escritora sino ya muy tarde. Entonces he estado siempre produciendo y el tema de la edad realmente no me preocupa. De pronto aparecen algunas nanas que sí, que las muelas, que no sé cuánto, que bueno, sí estamos viejos, hay que asumirlo, pero no es un tema que me preocupe. Yo creo que mientras haya proyectos, mientras haya entusiasmo y pasión, llámese lo que se quiera, pasión de cualquier tipo, desde pasión amorosa hasta pasión por mirar los pájaros o por ir a nadar, o cualquier cosa que nos apasione nos mantiene vivos y nos mantiene jóvenes. Yo no creo en el tema mucho de la edad. Suena también a cliché decir, no, yo no estoy viendo. O sea, la vejez es un estado mental nada más. No, sí, la piel se arruga. De pronto qué lindo ser lozano como ese era antes. Pero bueno, no es nada que desvele. Es más intenso y más rico lo que se puede hacer disponiendo del tiempo y apelando a la pasión. Esa idea de la pasión es muy linda y justamente agarrándome esa idea de la pasión, le propongo un flashback, porque usted dice como que empezó de alguna manera, se asumió como artista a partir de los 50, pero usted muy joven fue a estudiar teatro a Coyoacán, a México. ¿Cómo era el México de mediados de los 60, que era un distrito federal que estaba explotando en muchísimos sentidos? ¿Cuál es el recuerdo que tiene de esa época? Fue una época para mí también que me movió muchísimo. Imagínense una chica de 18 años que creo que había ido, no sé si a Panamá o a Nicaragua, enfrentarse sola a la gran ciudad, pero tuve la maravillosa suerte, que yo siempre tengo ángeles que me andan rondando, de encontrarme con el maestro Sequizano. El maestro Sequizano fue una gran figura del teatro universal. Él fue alumno directo de Stanislavski
en Rusia, que creo que ya era la Unión Soviética. Él luego emigra a México, él era japonés y bueno, tenía justamente el Teatro Coyoacán y me beca, según él, para que yo le ayudara con las traducciones de unas obras de teatro. Imagínense una niña de 18 años ayudándole a un intelectual de prácticamente 80, pero en el fondo era para que yo no me sintiera mal porque no me estaba cobrando, para que yo pudiese disfrutar del dinero que recibía. Entonces, ahí ya había un gesto de solidaridad muy importante. Y los compañeros en el teatro también me tocó, por ejemplo, tener de compañera Cisela Vega, que murió hace poco. Tengo recuerdos de esa búsqueda de mucha intensidad personal también, de estar stanislavskiana hasta el último segundo, de no mover ni una uña, sino surgía la motivación desde adentro. Y por otro lado, esa gran, enorme ciudad pujante, bullendo alrededor mío. Fue una época muy hermosa, muy triste, porque era de mucha soledad también, pero a la vez muy hermosa. Tuve la experiencia, por ejemplo, de hacer la asistencia de dirección del 10º hombre, la asistencia de dirección de Sequizano, y era con el Teatro HIT, el Teatro de la Comunidad Judía, y justo el personaje principal lo hacía Aide Delev, que estaba en México con su marido que estaba especializándose. Entonces, y yo como un duendecillo llevándole los apuntes al maestro, convenciéndolo cada vez que se enojaba de que no renunciara. Qué lindo también, porque este recuerdo que usted trae marca también una característica en el arte, y es que el arte no es solo lo formal, no es solo aprender la técnica. En el arte se aprende de las actitudes. Esta solidaridad que usted refiere también marca el arte y a los artistas. Otra de sus facetas ha sido la promoción cultural. La época COVID ha sido muy dura con todos, pero especialmente con los artistas. La cultura ha sufrido muchísima desatención, y en estos días se ha dicho incluso que, bueno, que podríamos vivir un par de años más postergando la inversión en cultura. ¿Qué reflexión le provocan esas ideas? ¿Es tan poco necesaria la cultura? Yo creo que tener acceso a la cultura y respirar es lo mismo. No creo posible una sociedad que no se defina desde su cultura, desde todas las vertientes, desde la visión antropológica, en donde coinciden todas las manifestaciones del ser humano, como las artes. Y yo estoy convencida, plenamente convencida, de que las personas disfrutan del arte, y ese disfrute significa crecimiento, significa incluso desde el punto de vista utilitario, mayor capacidad de producción. Una persona que está plena, que ha tenido el disfrute de asistir a un concierto, estoy segura de que podrá al día siguiente iniciar el día con otra disposición. Y es mentira de que el pueblo nuestro no le interesa el arte. A mí me ha tocado ir a Bribri con el romancero gitano y ver a 600 muchachos en un auditorio emocionados, haciéndome preguntas. Nunca habían visto un espectáculo en vivo, hablando con los bailarines. En fin, son experiencias que hacen que sea yo una convencida de la importancia también del arte como manifestación de la cultura para toda la sociedad. O ver en un pueblito perdido en Cartago a la iglesia abarrotada escuchando un concierto de música clásica de la Sinfónica Infantil. Eso es impagable. La gente disfruta y ama el arte. Así es. Depende de lo que le demos.
Así es, se nos va acabando el tiempo. Le iba a pedir, para cerrar esta entrevista, la quería invitar a que nos lea uno de sus poemas como despedida. ¿Se anima? Me animo y voy a leer un poema que creo que tiene que ver con lo que estamos viviendo. Yo estoy en este momento con muchas preocupaciones sobre el futuro del país. Y bueno, voy a leerles este poema. Se llama justamente Solo el amor. Se han regado las constelaciones por el suelo. Iluminan el mapa difuso de la tierra. Impávida la noche se refleja en sí misma. Hay voces que acuden desde las galaxias. Marchas y tropiezas con cruces encendidas. Escuchas, atiendes, salta solitario un rumor. Dibujas espejos para conjurar soledades. Miras, oteas, se desliza una interrogación que no termina. Allá arriba ya no habitan estrellas, las voces se pierden envueltas en sudarios y todo vacío y todo vértigo. Entonces, solo el amor te salva de las profundidades del azogue. Te asomas a las estelas de un cometa, siembras vértigo, pero el amor allí, solo el amor te salva. Al bordear las cimas de la ausencia, solo el amor te salva. Cuando te miras en agujeros negros, solo el amor te salva. Solo el amor te salva del espanto. Como decía al inicio de esta entrevista, la cultura es la sonrisa. Muchas gracias a Alavera Salaverry, Premio Nacional de Cultura Magón. Buenas noches. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.